Hola a todos, mi nombre es María Graciela Sanz Balcells y en este caso vamos a desarrollar dos ejercicios de fuerzas paralelas. El primero, una composición de fuerzas paralelas, es decir, suma de fuerzas paralelas. Y el segundo, una descomposición de una fuerza en dos paralelas a ella. El primer caso, composición de fuerzas paralelas, lo vamos a resolver primero por método gráfico. Y dadas dos fuerzas F1 y F2 de 60 y 30 kN respectivamente, separadas 3,77 metros de distancia, procedemos a hallar primero la resultante. Para esto debiéramos construir el polígono de fuerzas, utilizando una escala de fuerzas. Yo en este caso adopté 10 kN sobre centímetros, es decir que F1 va a valer 6 centímetros y F2 va a tener una longitud de 3 centímetros. Si la sumamos, como venimos haciendo hasta ahora, es decir, ubicamos la primera fuerza en escala y a continuación, donde termina esta, la segunda, obtenemos la resultante, que la resultante será el vector que va desde el inicio de la primera fuerza hasta el fin de la última fuerza. Yo acá lo corrí para representarlo y mostrarlo, pero se hallaría ubicado sobre la recta de las dos fuerzas. En este caso, 60 kN más 30 kN, si lo mido en escala de fuerzas, voy a obtener 9 centímetros de longitud, por lo tanto, R va a valer 90 kN. El paso siguiente es determinar la ubicación de la resultante. Lo que vamos a construir entonces es el polígono funicular. Para ello, primero debemos trazar los rayos polares. Vamos a establecer un polo O y desde ese polo hasta el inicio de F1 vamos a trazar el rayo 1. A continuación el rayo 2 desde el fin o extremo de F1 hasta el inicio de F2 y el rayo 3 donde termina F2. Si nosotros lo analizamos de esta manera podemos ver que el rayo 1 y el rayo 2 conforman las componentes de F1 y que el rayo 2 y el rayo 3 conforman las componentes de F2. Y así también el rayo 1 y el rayo 3 son componentes de la resultante. Lo primero que vamos a hacer entonces es trasladar una recta paralela al rayo 1 que cruce con F1 y vamos a determinar un punto por el cual después trasladaremos a él una paralela al rayo 2. Donde el rayo 2 se encuentra con F2, trasladaremos una paralela al rayo 3. Y así como decíamos que 1 y 2 son componentes de F1 y 2 y 3 son componentes de F2, 1 y 3 entonces eran las componentes de la resultante. Por lo tanto, el lugar donde se encuentren 1 y 3 será el lugar por donde pase la resultante. Como conclusión podemos decir que la resultante de dos fuerzas paralelas de igual sentido siempre se encontrará entre las dos fuerzas paralelas dadas y más cercana a la de mayor valor. Fijémonos que el sentido es el mismo, se encuentra más cercana a la de mayor intensidad, en este caso F1, y siempre entre las dos fuerzas, nunca de este lado o de este lado. El caso intermedio sería que las dos componentes tuvieran la misma intensidad, por lo tanto la resultante caería exactamente en el medio de las dos. Así como las fuerzas paralelas con el mismo sentido, la resultante es del mismo sentido de ambas fuerzas y cae en el medio de estas dos, cuando vamos a fuerzas paralelas con distinto sentido, como el caso de estas dos sistemas de fuerzas, tenemos que la resultante siempre se encontrará del lado de la fuerza mayor, nunca entre estas, y tendrá su mismo sentido. Fíjense que en este caso, con F1 90 kN mayor a F2 30 kN y de distinto sentido, la resultante cae del lado del plano de F1 y tiene el mismo sentido. Y en este caso, donde F2 es mayor que F1, la resultante cae del lado de F2 y tiene el mismo sentido que F2, nunca en el medio. Esto es importante para después, cuando planteemos las ecuaciones de momento, tener cierta claridad del lugar aproximado por donde va a pasar la resultante y cuál sentido podría tener. Ahora pasemos a la resolución del mismo ejercicio por método analítico. En fuerzas paralelas, la resultante se obtiene por la suma algebraica de las magnitudes de las mismas, es decir, lo que se representa en esta ecuación. R es igual a F1 más F2. R en este caso es la incógnita. Si reemplazamos
a F1 y a F2 por sus valores, vamos a obtener que R es igual a 90 kN. Mismo resultado que obtuvimos por el método gráfico. Luego vamos a ubicar la resultante utilizando el teorema de Varignon. Es decir, lo que nos va a dar es la posición relativa con respecto a un punto de esta resultante. El teorema de Varignon dice que la suma de los momentos de las componentes de un sistema de fuerzas con respecto a un punto es igual al momento de su resultante con respecto al mismo punto. Es decir, que R por dr en este caso va a ser igual a F1 por D más F2 por D. ¿Por qué distancia? En este caso por la distancia AC. Pero si tomamos momento eligiendo un punto que pertenezca a la recta de acción de cualquiera de las fuerzas, entonces lo que estaríamos anulando es uno de los términos de la ecuación, porque la distancia sería igual a 0. En este caso, vamos a tomar un punto en la recta de acción de la fuerza F1 y por lo tanto la distancia de esa fuerza será igual a 0. Entonces tendremos que esta ecuación que veíamos acá se transforma en R por distancia de R perpendicular al punto, ¿no? Del punto perpendicular a la fuerza, va a ser igual a F2 por la distancia al punto de forma perpendicular a la fuerza. Si reemplazamos cada uno de los valores, R 90 kN, dr es la incógnita, por lo tanto después la despejaremos, F2 30 kN y la distancia 3,77 metros, obtenemos que dr, la distancia de R a este punto es 1,256 metros. Después podríamos hacerlo, o sea, el ejercicio aquí lo podríamos dar por terminado porque ya encontramos la posición relativa de la resultante. Podríamos haber tomado un punto en la recta de acción de F2. Fíjense que en este caso la distancia que se anula es la de F2. Si hacemos sumatoria de momentos con respecto a este punto, fíjense que R gira en sentido antihorario. Por lo tanto, el momento producido por R y por F1 será negativo. Esto lo sabemos por lo que yo expliqué anteriormente, que la resultante de un sistema de fuerzas paralelas con el mismo sentido va a tener el mismo sentido que la fuerza y se va a encontrar entre ambas. No se va a encontrar ni acá ni acá. Entonces, reemplazando en la ecuación, decimos que R menos R por dr a este punto va a ser igual a menos F1 por la distancia a este punto. Como los dos signos son negativos, podemos anular el signo negativo y decir que 90 kN, que es el valor de R por dr, es igual a 60 kN por 3,77 metros. Reemplazando, despejando dr y reemplazando, obtenemos que dr es igual a 2,513 metros. Si se fijan, los valores de dr son diferentes en ambos casos. Y esto es porque nosotros lo que establecemos es un dr en función de un punto en el plano. Entonces, dependiendo de dónde elijamos el punto, es la distancia que nos va a dar. Por eso es muy importante cuando hagan las resoluciones, sobre todo las analíticas, determinar cuál o ubicar o indicar cuál es el punto que eligieron para hacer la sumatoria de momentos. Ahora pasemos al segundo caso, que es el de la descomposición de una fuerza en dos paralelas a ella. Primero realizaremos la resolución gráfica. Vamos a tener que usar una escala de fuerzas y una escala de longitudes. Yo en este caso opté para escala de fuerzas 10 kN sobre centímetro y una escala de longitudes de 1 metro sobre centímetro. Sabiendo que si esta es la resultante, que vale 60 kN, tendrá entonces una longitud en mi dibujo de 6 centímetros y que si las distancias son 1 centímetro por metro, si la separación entre R y A son 2,10 metros, serán 2,10 centímetros. Y si la distancia entre R y la dirección B son 3,58 metros, la separación en mi gráfico será de 3,58, 3,6 centímetros aproximadamente. Digo por la exactitud con la que se puede optar en la resolución gráfica. Lo que haremos a continuación es ubicar la resultante en el polígono de fuerzas para después proceder a trazar los rayos polares. Recuerden que habíamos mostrado en el ejercicio anterior que las componentes de la resultante terminaban siendo el rayo 1 y el rayo 3. Por lo tanto, el lugar donde se encontraban el rayo 1 y el rayo 3 iba a pasar la resultante. Entonces, el paso inverso que hacemos en este caso es trazar una paralela al rayo 1 que corte con la resultante y en el punto donde se encuentran trazar una paralela al rayo 3.
Y decíamos que entre el rayo 1 y el rayo 2 se iba a encontrar la primera fuerza y entre el rayo 2 y el rayo 3 se iba a encontrar la segunda fuerza. Entonces, ya tenemos los dos puntos del rayo 2, que serían este y este. Es decir, donde cada una de las rectas de acción se encuentra con el rayo que la descompondría. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es trazar el rayo 2 que pase por este punto y por este punto. Así. ¿Sí? Lo que después haremos es trasladar ese rayo 2 al polígono de fuerzas, pasando por el polo O, y el vector formado entre el punto donde el rayo 1 se encuentra con la resultante y el rayo 2 se encuentra con la resultante corresponderá a F2, ¿no? Porque decíamos que 1 y 2 serían las componentes, 1 y 2 serían las componentes de A, y que 2 y 3 serían las componentes de B. Entonces el vector representativo de FB es el que va en tiene la longitud de la resultante, del sector de la resultante, que va entre el rayo 2 y el rayo 3. Ahora medimos en escala de fuerzas y tenemos que FA mide 3,78 centímetros. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de hallar los valores de las componentes. FA es igual a 3,78 centímetros por la escala de fuerza, que es 10 kN sobre centímetro. Por lo tanto, FA va a valer 37,8 kN. Y lo mismo hacemos con FB, que va a valer 22,20 kN. Pasando a la resolución analítica, vamos a obtener las magnitudes de los componentes otra vez utilizando el teorema de Varignon. Recuerden, lo vimos anteriormente, que decía que la suma de los momentos de las componentes de un sistema de fuerzas con respecto a un punto es igual al momento de su resultante con respecto al mismo punto. Si nosotros adoptáramos el punto C, traducimos esta ecuación en la distancia de la resultante a este punto C es igual a FA por la distancia a este punto C más FB por la distancia de FB a este punto C. Pero ¿qué sucede? Tenemos dos incógnitas, FA y FB, por lo tanto no podemos resolver esta ecuación. Entonces, lo que hay que hacer es tomar momento eligiendo un punto que pertenezca a la recta de acción de cualquiera de las fuerzas. ¿Por qué? Porque de esa manera, al anular una de las distancias, anulamos una de las dos incógnitas. En este caso, vamos a tomar momento en la recta, o sea, establecer un punto para tomar momento en la recta de acción de A. Entonces vamos a decir que la ecuación terminaría siendo esta, sin este término. R por distancia de RA sería, perdón, me corrijo, el que anulamos es este. Decimos que R por distancia de R al punto A es igual a FB por distancia de B al punto A. Si reemplazamos en la ecuación, sabemos, porque ya lo tenemos como dato, que R vale 60 kN, que la distancia de R al punto A son 2,10 metros, la incógnita que nos queda es FB y que la distancia de FB al punto A son 5,68 metros, que es de sumar 2,10 más 3,58. Por lo tanto, nos da como resultado que FB vale 22,18 kN. Ahora, para hallar la componente FA, lo que tenemos que hacer es tomar momento, elegir un punto para tomar momento que pase o que se ubique por la recta de acción de B. Entonces, anulamos la distancia de FB al punto. Por lo tanto, podemos resolver la ecuación, que sería igual a D, la resultante por la distancia de la resultante a ese punto B, igual a FA por la distancia de FA a ese punto ubicado en la recta de acción de B. Reemplazamos con los signos correspondientes. ¿Y por qué pongo menos? Porque con respecto a este punto, R gira en sentido antihorario. Entonces el momento que produce es negativo. Y decíamos que esta fuerza, como está entre medio de estas dos, las dos componentes iban a tener el mismo sentido. Sabiendo que FA va a ir para abajo, gira también en sentido antihorario. Entonces tenemos que ambos términos son negativos. Hacemos como hicimos en el ejercicio anterior. Cuando en la igualdad tienen los dos términos negativos, se puede anular el signo negativo y ahora despejamos FA. Entonces FA va a ser igual a 60 kN por 3,58 metros sobre 5,68 metros, que es la distancia que existe entre A y B.
y ahí obtenemos FA igual a 37,82.